Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enric Puig, soy el director del grupo de teatro artístico de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera y bueno, es un grupo de teatro con bastante solera. Intentamos hacer cosas cada año un poco más difíciles, retos bastante más complicados y este año ha tocado el tributo a Los Miserables. Aquí está mi compañero y amigo, que se presente él mismo. Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo Ferrer, coordinador técnico del grupo de teatro Santa Cecilia. Y en fin, pues un poco aquí colaborando con Enric Puig y ayudando en todo lo que pueda ser. Y más con este espectáculo que es muy ambicioso y con muchas ganas de que todo salga bien. Realmente somos 91 componentes dentro de este montaje. Aquí contamos a músicos, que son 21, también contamos regiduría, maquillaje, peluquería y actores, un total de 92, es lo que hacemos realmente el espectáculo. Es bastante complicado porque hemos ensayado por partes, digamos, porque la música, o sea, lo que es la orquesta ha ensayado sus partes, nos ha grabado en teoría lo que iba a ser el proyecto y nosotros sobre las bases grabadas hemos ido ensayando los textos y las canciones. Después ya nos hemos juntado y ya hemos ensayado todos juntos, que es bastante complicado en el sentido porque la grabación pues igual iba a un tempo, nosotros íbamos a otro y al final cuando realmente ha sido el momento de juntarnos todos a la vez ha sido bastante complicado al principio para acoplarnos todos, ¿no? El auditorio justamente, desgraciadamente, no está preparado para teatro, entonces hemos tenido que jugar bastante con aspectos de decorados y tal, escenografía sobre todo, porque no hay ni bambalinas ni hay nada, entonces hemos inventado lo que hemos podido para sacarlo adelante, ¿no? Porque es un auditorio hecho para música, no para teatro. Pero bueno, aquí entra Juanjo, que ha sido mi pilar, mi punto de apoyo, que es el conocedor extremo de Los Miserables y ha sido él prácticamente quien, yo soy el director, pero quien me ha indicado todas las, digamos, las directrices de la obra ha sido él, porque él la conoce bastante mucho. Ha sido él el quien se ha preocupado de conseguir las partituras, las partichelas, hasta incluso no es músico, pero se ha hecho músico. No es cantante y sigue sin serlo. Pero bueno, ha sido, digamos, el pilar fundamental, el que ha impulsado el que se pueda hacer Los Miserables. Porque yo digo que yo no era partidario de hacerlo, pero creo que le debía un homenaje a él precisamente, y él ha sido el que ha estado a mi lado, el que me ha ayudado en todo lo que he hecho. Así que le voy a pasar la palabra a él, que creo que tiene muchas más cosas que decir que yo. Muy poco de lo que tú ya has dicho. Es cierto que es un proyecto muy grande, es muy ambicioso. Realmente nosotros no podíamos hacer Los Miserables. Los Miserables es una obra que, como todo el mundo conoce, que es Víctor Hugo y bueno, es plasmada en cine, también en el musical. Era imposible hacer Los Miserables. Nosotros,
claro, debido a ese movimiento fans, que somos unos cuantos técnicos, ¿verdad? No soy yo, hay otros detrás de mí también, fans al musical Los Miserables, pues hacer un pequeño tributo, ¿no? Y ha salido muy bien, yo creo. Yo he visto 8 veces Los Miserables, o 9 veces, he visto la película, donde puedo lo sigo. Y evidentemente era imposible. Jugando con el apartado técnico, que somos 6-7 personas detrás, luego el apartado artístico, que son casi 90 personas, se ha podido conseguir algo que va a estar muy, muy bien, muy gracioso. La obra está muy bien escrita, la música no pasa nunca de moda, siempre la vuelves a escuchar, te vuelve a gustar. Los actores ensayando la parte técnica, porque yo puedo hablar por la parte técnica, representábamos una canción y se emocionaban, querían volverla a cantar, querían estar ahí y expresarse. Ha sido una cosa que ha sido muy interesante. Falta el estreno, que bueno, es mañana prácticamente, y esperemos que todo salga bien. El apartado técnico, pues tenemos las limitaciones que ha dicho Enric, ¿verdad? No tenemos bambalinas, no tenemos hombros, no tenemos en el auditorio foso, no tenemos de nada. Pero la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia se caracteriza porque saca adelante todo lo que se pretende dentro de sus medios y luego logra un resultado bastante divertido, bastante interesante, ¿verdad? Y vamos a ver cómo queda, pero ya os digo, nos ha costado muchísimo, muchísimo hacer. Bueno, la historia de Miserables, ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, yo no la hubiese hecho porque no me atrevía, pero fue una casualidad. El teatro es esto, ¿no? Que nunca, siempre falla algo y al final, cuando el día de la representación, todo se soluciona. ¿Por qué? No lo sé, es el veneno del teatro y es la magia del teatro, ¿no? Y yo no tenía pensado hacer Miserables, pero alguien encendió la mecha, una mecha que no debía haberse encendido, y empezamos en diciembre. Decidí que íbamos a hacer los Miserables, empezamos a ensayar, empezamos a buscar las partituras, las partichelas, hablé con el maestro director de la orquesta, me dijo que adelante, que por ellos no había ningún problema, y en diciembre empezamos a ensayar, o sea que de diciembre a ahora, ten en cuenta que aquí nadie es profesional, ensayamos a partir de las 10:30 de la noche, cuando todo el mundo acaba de trabajar, y pues igual acabamos a las 2 o a las 3 de la mañana. Entonces, claro, los ensayos tampoco son todos los días, hay días que falla uno, claro, cuando hay tanta gente es normal, ¿no? O sea, la gente no puede depender de esto porque no come de esto, ni trabaja de esto lo hace por gusto y por placer, ¿no? Entonces, claro, una obra de 5 o 10 personajes, pues un poco controlarla, pero esto es incontrolable. O sea, yo había ensayos que no sabía quién faltaba y quién no, porque claro, son tantísima gente que no, de repente me falta una voz, ¿quién falta? No lo sabe realmente, ¿no? Empezamos en diciembre, pero te puedo asegurar que creo que hasta la última semana o las últimas 2 semanas no hemos estado todos juntos. Tenemos uno de los actores, es artista fallero, es Eric, que también nos echa una mano. Después está Fernando Selfa, que también se encarga de escenografía, y Guillermo Fernández,
vamos, pero prácticamente lo hacemos nosotros. Siempre nos echan alguna mano la junta directiva, el que puede, porque ya te digo que esto es por puro placer, pero lo hacemos nosotros, no encargamos. Lo único, esta vez sí que hemos tenido que alquilar un número determinado de vestuario, todo no, muy poca parte, porque el resto lo hemos hecho nosotros también. O sea, las mujeres, la gente que sale, las madres, o sea, quien nos ha podido echar, socios de aquí, socias, que nos han echado una mano para coser el vestuario y hacer el vestuario. Lo que pasa es que fíjate que este montaje los montajes que hacemos son bastante costosos a nivel sobre todo de iluminación, de sonido y más con la cantidad de gente que somos, justamente ¿no? Sí que hicimos Mamma Mía, era un poco más sencillo el montaje, sí que salimos un par de veces a hacerlo, o sea, de bolo y tal, pero claro, una compañía que no es profesional y que te pida un caché de, pues no sé, de X euros por hacer un bolo que no saben exactamente qué es lo que van a ver. Entonces, claro, contratar a un grupo amateur contra un grupo profesional que quizá les cobre un poco más, pero tienen la seguridad de que van a hacerlo bien, claro, si no nos conocen, evidentemente es un poco bastante difícil de vender.